Amigos, muy buenas noches. Estamos grabando, bueno, estamos haciendo este programa completamente en vivo, mismo que resulta grabado y para retransmisión para nuestros amigos de Wow MX. Saludos a todas las plataformas, Alterno 180, a nuestros amigos de RID TV, RID Noticias, a las redes de un servidor y a todas las redes que se van sumando, a todos los amigos de los canales hermanos como Poncho Vidales, el Talberman, evidentemente mi carnal, y en fin, todos los amigos que siempre nos van peloteando a la banda. Pues ahora sí, vamos a arrancar este programa, esta entrega semanal de la disidencia, hablando pues de 4 o 5 temas que son los que siguen pegando fuerte porque ya hay reacciones de el titular del Ejecutivo, de su abuelito, el señor presidente, sobre la sentencia de la Corte cuando resuelve el plan B en la primera etapa. También, pues las corcholatas andan desatadas, el equipo de Marcelo está ya perfilando toda una estructura y un equipo, no vaya a ser que no vaya a ser el candidato. También el Organismo Mundial de la Salud declaró que ya se acabó la pandemia y que el COVID será simple y sencillamente una enfermedad estacional y que creen que casi como llegando, no, disculpen, no llegó al final, simple y sencillamente son unos idiotas, ya anunciaron que hay vacuna patria, sin vacuna, sin logística, sin entrega y sin que sea mexicana. También el cártel hereditario, bueno, pues demuestra nuevamente la corrupción de la 4T y por si fuera poco en la parte económica cayeron los ingresos, pues parece que no se van a cumplir las metas de recaudación para este 2023. El invitado de hoy es una joya, ya hacía falta que estuviera por aquí un super brother y pues yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia y vamos a dar inicio a esto. Pues un saludo a toda la gente que se va conectando para dejarnos aquí sus comentarios, que va compartiendo el programa. Gracias a todos los que han ido activando las notificaciones, se van suscribiendo a los canales y pues vamos a arrancar como ya es costumbre de voladita, porque ya saben que estos programas, luego yo tengo unos cuates que se avientan unos choros monumentales de 8, 10, 15 minutos y la parte sustantiva termina siendo muy chiquita. Aquí los tiempos de nuestros amigos de Wow son muy estrictos, así es que vamos a arrancar y la bienvenida a mi querido Aminadab. ¿Cómo te encuentras, brother? Hola, Octavio, un saludo a todo el público de La Disidencia. Pues estamos aquí moviditos, con una semana que está entre festejos y entre asuntos preelectorales, que ya es lo que está dominando la escena. Oye, por si fuera poco y sin obviar la camisa a rayas, traes un halo azul que te hace ver más panadero que de costumbre. ¿Estás Digamos, mimetizándote con tu partido? hemos hecho unas reflexiones azules muy interesantes. O sea, obviamente que una cosa es el rumbo del PAN, y otra cosa es la campaña del Estado de México y la de Coahuila, esa es donde estamos nosotros de aliados, no con candidatos propios, pero sí hemos estado haciendo reflexiones azules, pero no, o sea, esto es simplemente porque está haciendo mucho calor y esta camisa está fresca, hombre. Oye, con esas tendencias que trae el PAN últimamente, creo que ya son aliades, ¿no? Pues espero que no, porque se supone que el humanismo y el progresismo de la ideología de género no combinan, Yo los veo no cada hacen vez más contacto alguno. aliades, Hay hermano. algunos que ya están tomando esa agenda, pero bueno, hace falta que les den un curso de humanismo, pero ahí la dejamos. Oye, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es un brotherzazo y es un gusto tener aquí al Jaguar. Y si no entra así, lo vamos a cortar, Sí, ¿eh? no, cuidado, sí. ¿Cómo estás, mi querido? Rugiendo. ¿Cómo estás, brother? ¿Qué tal? Bien, pues mucho gusto en estar aquí, mi querido Octavio, mi querido Aminadab. La verdad es que me siento pues muy contento de poder estar. Ya veníamos planeándolo desde hace un rato y bueno, pues feliz de estar con ustedes y un saludote
a todo el importante auditorio que tienen. Oye, ya cuántos jaguares tienes ahí atrás de ti, ¿los has contado? Pues no sé, pues sí tengo un chorro, porque aquí enfrente tengo más y está, digamos, en una buena época me regalaban muchos jaguares, entonces aquí los tengo. ¿En la costa chica o en la costa grande? Pues fíjate que en la costa chica, en la costa grande, en la montaña, En todo la Guerrero, y luego selva, también, sí, pues, sí. este que está aquí es oaxaqueño, chiapaneco, tengo uno de Tabasco, tengo de Guatemala, luego pues ya me empezaron a regalar de varias partes, Pero entonces, mira, pues es... lo importante es que el jaguar principal esté en la pantalla y ya con eso lo demás, Eso. eso es Eso, chica, ¿no? Pues ya, simplemente con eso la accesorio y de armamos. adorno. Eso, muy bien, Con eso la bienvenido, armamos. Armando. Gracias, mil gracias por invitarme. Oye, pues a ver, ya habíamos hablado de de este tema de la Corte, de la resolución de la Corte con respecto al Plan B. Ya hemos hecho algunos programas, Aminadab y un servidor fuimos invitados a la parrilla con Poncho Vidares el lunes. Ayer martes, pues también fue tema obligado en Cena de Grillos. Y hoy vuelve a ser tema porque reacciona el presidente. O sea, cada vez más colérico, cada vez más cínico, pues como que ya no hay ya no se guarda nada, ¿no? Ya Armando decía en una de las reflexiones previas a entrar al programa, al en vivo, decía, pues como que ya se les acabó el sexenio a estos cuates y ya están haciendo, ¿cómo decirlo, mi querido Armando? Ya estos son coletazos de fin de sexenio o de locura mesiánica que no se cumple. Mira, yo creo que, digamos, más allá, digamos, de a los que les gusta o no les gusta el presidente, pues todo sexenio tiene su clímax, tiene después su declive, y yo creo que este sexenio, pues ha entrado en la última etapa, en el último tercio. Es un sexenio que, pues, que ha tenido etapas complejas por decisiones propias y también por condiciones externas, pero pues ya estamos en el último tercio de la tarde. El presidente adelantó el proceso sucesorio, me parece que le ha sido benéfico adelantarlo porque ha puesto sus corcholatas a que sean conocidas, a que se placen, independientemente de que ha habido violaciones a la ley, eso es otro asunto, pero al final del día él se ha mantenido, digamos, como la línea directriz, como el eje de articulación de ese proceso sucesorio que él ha venido orientando. Entonces me parece, cuando yo ponía ayer en un tweet hashtag se acabó el sexenio, pues yo creo que la decisión de la Corte, el hecho de que el presidente ya supiera, inclusive porque me parece que él ya lo veía venir, que no iba a contar con los votos suficientes en la Corte para darle constitucional al Plan B, pues ya se ha dado cuenta de que no solamente no va a pasar la reforma electoral, seguramente las 20 reformas que pasaron fast track atropelladamente los senadores y los diputados tampoco van a pasar. Me da la impresión de que el legislativo por sí mismo ya había cerrado la cortina, no lo veo, ya van a estar muy metidos en el proceso político después de que acabe el Estado de México. Entonces, digamos, en cuanto a poderes públicos, ni el judicial ni el legislativo van a serle muy útiles para cerrar su proyecto de políticas públicas, su proyecto institucional. Segundo, el problema creo que más preocupante es que pues muchas de las visiones de reforma institucional de esta administración se van a caer. No solamente ha quedado en evidencia que el INSABI está tronado, que no lograron hacer una política pública en materia de salud, sino que esta visión respecto a lo rural, al querer quitar la financiera, este tema del CONACYT, pues esta visión incluso alrededor del tema turístico, que querían quitar el presupuesto, el dinero que se logra con el, digamos, con el derecho del no migrante. Todo esto me parece que va a ser un duro golpe para la administración. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el presidente? Pues lo que vimos en la mañanera, ¿no? Ya buscar tomar el control de la narrativa, no sé si le vaya a alcanzar, pero pues empezar a radicalizar su estrategia de narrativa en contra, pues, de la renovación del conservadurismo. Ahora la Suprema Corte va a ser sin duda alguna digamos, la predilecta en las críticas y en los señalamientos, y me parece que es lo que vamos a ver en el próximo año y medio que sigue, ¿no? Ataques, señalamientos, narrativa en el que, yo diría, no hay que descontar que el presidente lleva mano hasta el momento, ¿eh? Oye, aprovechando que estás por acá y tú tienes, digamos, tuviste durante un tiempo de tu vida un trato importante, pues con varios de esos personajes,
nos sorprende cómo dio un bandazo de un lado al otro, de ser un sujeto ecuánime, digamos moderado, Monreal. Hoy sale y dice, pues alineados con el proyecto del, del abuelito, pues si hay que hacer que una reforma al Poder Judicial y que los ministros se voten, que ahorita Minadab se va a meter más a ese tema. A mí me interesa más, en tu caso, el análisis de qué demonios pasa en la cabeza de Monreal, porque hay varias declaraciones, Armando, hay varias que he ido cachando en diferentes medios. Creo que incluso con el propio troll, dijo en algún momento, no voy por un plan B, no voy por un premio de consolación, no aceptaré la candidatura a la jefatura de gobierno, mi proyecto es uno, es la presidencia. Y pues parece que pues el pez muere por el hocico, ¿no, cabrón? Porque, y tuvo el hocico muy grande, porque un día dice una cosa, otro dice otra, un día dice, no, yo soy un profesor de derecho y tengo que predicar con el ejemplo a mis alumnos de la UNAM, y ve el pinche desmadre que hace violentando todo el proceso legislativo en el Senado, cabrón, ¿no? O sea, un día hace una cosa y un día hace otra. Tú lo conoces un poquito más. ¿A qué crees que se deben estos bandazos? Porque además debo recordar sus palabras casi textuales. Yo no soy un vulgar ambicioso. Yo no nada más busco el poder, ¿no? Entonces, pues mira, parece que se ha dado un pinche balazo en el pie, cabrón, ¿no? Yo te diría, digamos, lo que vamos a empezar a ver en el escenario público, pues es la forma en la que los políticos, los senadores, los presidentes municipales, los diputados, pues van a empezar a ver ya lo que sigue, ¿no? Digamos, ya fue este vals, ya se está acabando, viene el siguiente vals. Y ahí me parece que es donde vamos a empezar a ver pues los giros estratégicos o tácticos, como lo quieras leer, de los distintos actores públicos. A mí me parece que pues no debe sorprender mucho que en esa condición, quienes están en la palestra, quienes están buscando ver a dónde van a tener la participación el sexenio que viene, pues empiecen a mover sus fichas, empiecen a generar nuevas alianzas, empiecen a cambiar su discurso, empiecen a acomodarse. No es algo... Fíjate que es algo bien interesante el fenómeno comunicacional. No es algo nuevo en la política, es algo que ha de tener más o menos unos 500 años en la política, ¿no? Digamos, cuando tú lees a Fouché o lees a los teóricos clásicos de la política, es un poco lo que siempre ha habido. Lo que pasa es que hoy el fenómeno de comunicación que tenemos, la forma tan directa, no solamente de conocer y de comunicarnos, sino de poder, las grandes audiencias que hay hoy, ser, digamos, escrupulosos, puntuales, puntilludos en cuanto a analizar lo que se dice en la política, pues obviamente hoy termina siendo muy costoso actuar pues de la forma en la que funciona la política tradicional, que es un poco ir viendo cómo viene la marajada y tratarse de acomodar. Yo creo que eso lo vamos a ver mucho en los próximos meses y precisamente por eso te decía yo que creo que el sexenio ya se le acabó al presidente, especialmente en cuanto a qué tanto margen de maniobra le va quedando. Muchos de los legisladores pues van a estar pensando en dónde van a acabar, van a pensar en si se reeligen y tal vez ahí van a estar muchos rasgándose las vestiduras para tener el palomazo del presidente o de Morena, si lo quieres ver como algo más amplio y para poder reelegirse. Es algo que, digamos, no debería de extrañarnos que también ocurra en la oposición. Yo lo que me ha tocado ver, solamente por traer un poco en el contexto más amplio, pues esos charolazos y esas machincuepas, pues también me tocó verlas ahí de Alito y de Marco Cortés, etcétera, echándose las maromas cuando estaban hablando de cambiar la ley del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ahora la política requiere de audiencias que entiendan con mucho mayor puntualidad de qué se ha tratado durante muchos años esa profesión. Muchas veces los giros y las maniobras que los actores públicos toman y que hoy se vuelven muy costosos, ¿no? No es exclusivo tan solo de los políticos. Digo, si queremos ver un buen maromero,
pues hay que preguntarle a Saldívar qué se siente echarte el voto por Guardia Nacional, que vaya en contra de tu voto de seguridad interior, y después que termines un poco medio dándote cuenta, oye, de todas maneras, me la voy a pelar con mi voto, pues mejor voto con la mayoría, y ahí tienes el 9-11, el 9 de 11. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Y es ahí donde está la gran oportunidad, tú que eres un libertario y además de todo, por eso me gusta estar en tu programa, hoy que tenemos una sociedad mucho más informada, mucho más, con más capacidades de articulación, de comunicación, de organización, pues la sociedad tiene la capacidad de ser mucho más crítico a cómo los actores hacen estos vuelcos y estos cambios. Y me parece que eso es tal vez el gran aprendizaje que este momento nos empieza a dar de cara a que esto llegó para quedarse, ¿no? Quienes cambien de manera drástica van a tener críticas fuertes. Yo, a final del día, yo te diría lo que he pensado siempre de Ricardo Monreal. Creo que de los que están hoy, independientemente de esto que te he dicho de los cambios que no me parece que sean del todo buenos, sí creo que tiene mucho más talento y mucho más oficio político que la gran mayoría de los políticos que me ha tocado ver a lo largo de este sexenio. Dicho eso, pues obviamente estos cambios abruptos le podrán generar muchas críticas hoy en la oposición, pero le van a generar mucho acercamiento hacia Morena, que me parece que es donde él se está queriendo reidentificar para el siguiente, pues para el siguiente momento político, que es el próximo sexenio, ¿no? Oye, podríamos entrarle un poquito más a lo de Monreal. Yo creo que lo dejaré tantito porque Aminadab, con respecto a este asunto de la corte, a propósito de lo que Monreal hoy sale y dice y refrenda las ocurrencias, es que a veces no sabemos si son ocurrencias o movidas de verdad muy perversas desde el Ejecutivo, donde dice, pues entonces que a los ministros los elija el pueblo, bueno, ¿no? O sea, imagínate a un ministro haciendo campaña para sentarse en esa silla, cabrón. O sea, qué terrible, a qué país bananero nos quiere llevar este cabrón. Pero, a ver, Aminadab, tú traías ya un análisis más o menos construido en lo histórico de lo que puede implicar esto, ¿no? Déjame decir nada más dos cosas de lo que acaba de decir el Jaguar. Mira, la primera es que sí es, ojalá que de veras acabar el sexenio, porque yo creo que va a tener todavía varios meses en donde va a estar fastidiando y desmantelando instituciones. O sea, la primera declaración que dio en el tema de la corte es que vamos a ahorcarla, ¿no? Ese fue, así como iban a desmembrar al INE con el tema de, así como se fue la Coyolxauhqui, pues acá está hablando de ahorcarla, o sea, del ahorcamiento, ¿no? O sea, estamos hablando de un tipo que va a usar el poder, pues, menguante sí, pero para desbaratar cosas, ¿no? Y mira, esto que dices es un tema que habrá que retomar. Yo recuerdo a un querido amigo, Héctor Larios, que decía que solamente hay una cosa peor que ser diputado, que es dejar de ser. Entonces, ahí el tema es que, pues imagínate, los senadores va a ser la primera vez que se van a reelegir, a ver cómo van a hacer ese labor. Yo conozco a muchos diputados en el tiempo que estuve en Cámara, cuando llegaba el último año y empezaban las angustias, ¿no? Empezaban, no, nosotros hemos sido leales contigo y podíamos brincar al Senado. O sea, bueno, cosas que, a ver, pero mira, cuando empezó este sexenio, todos nos preguntábamos hasta dónde nos iba a llevar el presidente en su regreso al pasado, ¿no? Y siempre estuvimos ubicados en el tema de Echeverría y de López Portillo y ya sabes, ¿no? O sea, quiénes eran los grandes mentores. Pero, por ejemplo, con este tema de la Suprema Corte, hoy en la mañana en una reunión con el Consejo de Plumas Azules, un buen amigo estuvo recordando que en México, en el siglo XIX, la Constitución de 1857 establecía la elección de los ministros de la Suprema Corte. Y de hecho pasó. Y hay algunas críticas bien interesantes que hacía Emilio Rabasa y que hacía Félix Palavicini, diciendo, bueno, ¿cómo es posible que se plantee en la Constitución, sobre todo después de que fueron los primeros procesos electorales de ministros que se dieron, en donde pues decía que sí tenían que saber de derecho, pero en ese tiempo pues no existía un sistema universitario como el de hoy. Entonces llegaba gente que no necesariamente era perito en derecho, pero que tenía el respaldo de las mayorías que pues en aquel tiempo también las elecciones pues no eran tan confiables como las que fueron a principios de este siglo, ¿no? Entonces,
El tema es que, por ejemplo, uno de los ministros de la Corte electo fue don Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Nada más para recordárselo a la audiencia, ¿no? Ahí está por ahí la lista en la historia de política de México, esa que editó Manuel Fabio Beltrones, pues ahí está la lista completa de los ministros y te das cuenta de que todo esto responde a las mayorías. Mira, aquí hay una cita de la que dice Emilio Rabasa, dice, la teoría la repruebas, el tema de la elección de los ministros, dice, porque la elección popular no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar a los poderes públicos funcionarios que representen la voluntad de las mayorías, y los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar, ni seguir voluntad ajena ni propia. O sea, eso es lo que decía, y Pallavicini, y aquí cito rápido, dice, todos sabemos que la elección de magistrados de la Suprema Corte de Justicia hecha por el pueblo desde la Baja California hasta Quintana Roo es absurda. Aparte de que los magistrados no deberían pertenecer a partido político alguno para no crear otros intereses ni tener más compromisos que el interés con la justicia y la obligación de aplicarla rectamente, no pueden ser electos por toda la nación. Los magistrados siempre han sido el resultado de una elección fraudulenta, de un menjurje electoral confeccionado por el Ejecutivo en la Secretaría de Gobernación, y no podía ser de otra manera en un país en el que con tan escasas vías de comunicación son muy reducidos los elementos de publicidad y de certeza electoral. Pero eso ya no pasaría, mi a ver, ¿tú crees que la presidenta del INE trae algún interés de... No, sí, no, yo sí, creo que una elección de ministro de la Corte sería muy similar, así de transparente, prístina y cristalina como la de la presidenta del INE. Imagínate, si fueran de elección popular, pues, a ver, deja tú el caso de Yasmín Esquivel, que ya sabemos que es fraudulenta en cuanto a su carrera de derecho. Oye, se podrían elegir por elección popular a gente que, pues no necesariamente sea ni perito, ni tenga carrera judicial, ni mucho menos. O sea, es un problema que, a ver, ya fue superado en México. A ver, la Constitución de 1917 rectificó ese tema, estableció los procedimientos de la designación de los ministros de la Suprema Corte. Entonces, aquí el problema es que por el populismo, por el manipuleo, por esto que dicen, oye, los juristas que además vivieron en la época y que te explican, aquí, cuando son los ministros de elección popular, corremos el riesgo que representen partidos, que representen intereses y que no se dediquen a aplicar el derecho, ¿no? Entonces, imagínate, según lo que me contaba mi tocayo Rafa en la mañana, Rafa Estrada Michel, resulta que en el caso del presidente Juárez, y perdón que un panista hable de Juárez, yo sé que luego pues, eso puede hacer que salgan ronchas en algunas conciencias. Pues Benito Juárez fue presidente de la Corte, y ¿cuántas resoluciones hizo en el tiempo en el que fue ministro? Pues ninguna. A ver, si recuerdo bien, él llega a ser presidente de la República la primera vez, claro, por ausencia, porque la Constitución decía que era el presidente de la Corte el que usaba la primera magistratura en caso de faltar el presidente. A ver, ya que tocas ese capítulo, era el secretario de Gobernación de ¿cómo se llama? De Comonfort. Toma la presidencia de la Suprema Corte 2 días, se va a Comonfort porque lo derrocan con la revolución de Ayutla, y entonces toma posición como presidente de la República estando 2 días como ministro. Incluso hay por ahí ¿cómo se llama? La molestia de los historiadores, porque dicen que simultáneamente ocupó 2 cargos, algo que prohibía la Constitución. Entonces, pero bueno, dejemos esa digresión histórica. Lo importante es que ya tuvimos la experiencia fallida y fracasada en México de la elección de los ministros por el voto popular, como está proponiendo el presidente, ¿no? Entonces, eso es, dijéramos, volver otra vez a no solamente etapas pasadas, ¿no? Sino además experiencias que son totalmente fallidas, experiencias que no te garantizan obviamente lo que queremos los demócratas, los que estamos pensando en el Estado de Derecho, en la división de poderes, en los pesos y contrapesos, etcétera, que haya un equilibrio y una división de poderes, ¿no? Él justamente lo quiere para lo que decía Rabasa, ¿no? Para poder manipular a los ministros desde el poder, para imponerlos, para que de alguna forma logres que en un caso dado se genera una mayoría como la de la Cámara de Diputados, que en lugar de ser el poder que contrapese, que vigile, que haga control constitucional y control de la gestión del Ejecutivo, que se ha cumplido sus funciones, pues ahora lo que tiene es una mayoría que es la que le aprueba todo, la que lo defiende, la que políticamente es su caja de resonancia, y entonces imagínate reducir a que la Corte fuera también eso mismo, entonces acaba siendo una visión incluso peor que el presidencialismo del siglo XX.
O sea, acaba siendo no solamente el sometimiento formal de los poderes como se hacía en los tiempos de la presidencia imperial, sino que también es esta visión de decir, pero es que tienen que ser mis empleados y mis subordinados, tienen que rendirme pensar como Jazmín, o sea, es lo que quiere. Y luego cuando te dice, y como la corte no está haciendo lo que yo quiero, entonces viene la amenaza de decir, vamos a revisar el presupuesto, lo cual lo dijo el mayordomo del conde Drácula, nos habla de que vamos a revisar el presupuesto con el pretexto, porque además lanzó el pretexto, de que vamos a bajarle el sueldo a los ministros de la Suprema Corte, el tan trillado tema de que ganan más que el presidente, ¿no? Entonces, el problema es que, bueno, yo sé que los monumentos que son muy altos de los ministros, pues representan menos de una milésima parte de todo el presupuesto del Poder Judicial, ¿no? Pero venir a minar el Poder Judicial es así encubiertamente decir, voy contra los jueces que me están deteniendo las obras del Tren Maya y contra los jueces que me están amparando a la gente y que me están suspendiendo mis resoluciones y mis decretos, pues es que justamente eso es lo último que le falta para tener todo el poder. O sea, lo que dice Armando es cierto, ¿no? La corte que se convierte, aunque haya cometido también cosas ominosas, ¿no? Yo digo, hoy en la mañana también recordábamos el tema de que esta misma corte que echó para atrás el plan B y que seguramente echará para atrás las últimas reformas, pues fue también la que validó la pregunta esa absurda de lo de la revocación del mandato del presidente, ¿eh? O sea, digo, también tiene sus momentos así medios ominosones, pero el problema está en que, pues por lo pronto, creo yo que tiene un papel muy importante que cumplir, que hay que apoyarla, pero pues, y para eso, pues hay que decir las cosas, digo, de dónde provienen, ¿no? Y este tema histórico es muy importante. Fíjate que escuchándote a Minadab, sin duda alguna, hay que ver de dónde venimos para entender qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Yo en lo personal pienso que querer arreglar los problemas que tiene la Corte y el Poder Judicial a través del voto es un despropósito. Yo soy un convencido de que no hemos logrado garantizar que las votaciones en este país sean verdaderamente limpias, y es algo que yo siempre he criticado, especialmente a los partidos políticos. De hecho, conforme más ha ido avanzando nuestra democracia electoral, desafortunadamente, más se ha metido el tema del billete, más se ha metido el tema de quién compra el voto y por lo tanto quién se queda con el contrato para que pues ese billetito que se gasta tenga pues un resultado, ¿no? O sea, eso es un problema que yo critiqué mucho cuando anduve de independiente en la República diciendo, hay 5, las digo rápido, ¿no? Pues siempre me gusta recordar, son didácticas. La corrupción en este país tiene 5 palabras con C, empieza en las campañas políticas, primera palabra, segunda, donde se compran votos, todos los partidos le meten billete a ver cómo pues pagan pacas de cartón, bultos de cemento, en fin. Tercero, ¿quiénes las financian? Pues los compadres, ¿no? Ahí anda el compadre abrazando al candidato a presidente municipal, a gobernador, en fin, a candidato a presidente, presidenta. Campañas políticas, compra de votos, compadres que financian las campañas, ¿para quedarse con qué? Con contratos. Cuarta palabra con C. Y quinta palabra con C, para administrar el crimen. O sea, ese es un poco el problema de nuestra democracia, ¿no? Me parece que es un problema que toca transversalmente a todos los partidos políticos. Imagínate meter esa mierda ahora a los administradores de la ley, a los que van a supervisar, digamos, cómo se administra, cómo se tiene que entender la Constitución y la legislación, ¿no? Entonces, es un despropósito querer resolver con votaciones el tema del Poder Judicial, porque no hemos logrado tener realmente arreglar los problemas que tenemos de supervisión de cómo funciona el dinero en las campañas. Pero bueno, hago esa acotación simple y sencillamente por decir, no me gusta para nada la propuesta que está planteando el presidente. Pero yo creo que el presidente siempre hay que entenderlo, escuchándote ahorita, Minadab, en 3 grandes segmentos, ¿no? Porque es ahí donde él juega con emociones, donde te voltea y donde jala, además de todo, grandes masas de apoyo. El presidente tiene un diagnóstico correcto, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y lo sigue teniendo. La verdad es que desafortunadamente el Poder Judicial, y yo se lo pregunté a la ministra Piña cuando iba a ser ministra, yo era senador, de hecho hasta se viralizó el video, claro, los que querían fregar a Piña me viralizaron ahí para un poco golpear a la ministra, pero el problema sigue siendo el mismo. Yo le preguntaba a la ministra
¿cómo está la corrupción en el Poder Judicial? ¿No? Y la verdad es que la percepción de que hay corrupción en el Poder Judicial es grande. Y es grande, obviamente, más a nivel de los estados, ¿no? El Poder Judicial a nivel estatal tiene muy malas percepciones en las encuestas, pero también el Poder Judicial a nivel federal. Entonces, no me quiero clavar en eso, pero esa percepción existe. Existe la sensación de que en México la justicia se compra, ¿no? Y las grandes masas de la sociedad saben que la justicia se compra y que un amparo te va mejor, pues digo, para empezar puedes tener un amparo si tienes abogados, si tienes billete para pagarle. Si no, puta, pues acabas en el bote, como mucha gente que hoy el sistema penitenciario, grandes porcentajes de la gente está pues por pobre, no necesariamente porque la justicia funcione bien. ¿Qué quiero decir con esto? El presidente pega en su discurso en un diagnóstico donde al criticar al Poder Judicial a la gente le ha sentido, ¿no? Claro, te sale con una propuesta chafa que a final de cuentas te va a llevar a un peor modelo de impartición de justicia, pero el diagnóstico no deja de ser correcto. Segundo elemento, ¿no? Si su propuesta es mala, ahí viene lo que tú decías, ¿y por qué quiere lo que quiere? ¿Por qué plantea lo que quiere? Y en efecto, ahí es donde empieza la elucubración política. Yo coincidiría contigo en que el presidente ha dado muestras de que no le gusta, pues que le den para atrás en lo que él piensa para el país, así esté mal pensado, ¿no? Así esté mal propuesto y mal planteado. Y ahí podríamos elucubrar que si quiere quedarse con el poder absoluto, en fin, pero simple y sencillamente, si el presidente da muestra de que no le gusta que le digan que no a lo que él propone, aunque lo que propone está mal. Entonces, voy en la disección. Un presidente que te dice las cosas que a la sociedad le hacen sentido porque hay problemas profundos, ¿no? Poder judicial que tiene una gran corrupción y que no administra justicia adecuada para todos. Segundo, un presidente que te hace una propuesta chafa porque no le hicieron una buena propuesta al presidente. Es chafa pensar que votar a los ministros te va a arreglar o a los magistrados te va a arreglar el problema de corrupción, pero lo hace posiblemente para jalar agua a su molino de su proyecto político, de su transformación, de su partido, en fin. Ahí está lo que tú comentabas, Aminadab. Y tal vez qué es lo que queda en este tipo de condiciones, y creo que es la gran convocatoria alrededor de una Suprema Corte, de un Poder Judicial que tendría que evolucionar, que tendría que cambiar, que tendría que realmente modificarse de cepa, pues para que ese diagnóstico cambie y que cambie para bien, no que cambie para mal. En este momento no nos alcanza más que defender a la Corte, defender al Poder Judicial, tratar de plantear, pues que así no se puede cambiar al Poder Judicial. ¿Se necesita cambio? Sí. ¿Necesita modificarse? Sí. Pero en estas condiciones y en esta lógica, pues lo que habrá que hacer, pues es salir a defenderla, salir a defender a la Corte, salir a defender al Poder Judicial. Pero quise hacer esta segmentación porque si no, no se entiende dónde están los centros de gravedad que se aprovechan muchas veces por parte del discurso del presidente. ¿Y por qué lo quiero adelantar? Porque esto lo vamos a estar escuchando diario. Esto lo vamos a escuchar en la convocatoria diaria porque este es un discurso de debate político para ver quién gana la elección del 2024. Claro. A ver, déjame nada más rápidamente. Espérame, no, un segundo, Miñana, porque esta pregunta va a ser para los dos. Yo no veo, a ver, no es que yo, Octavio, ¿qué tal? No hay condiciones para que esa propuesta del presidente encuentre viabilidad. ¿Por qué? Porque hay que modificar la Constitución. O sea, así de sencillo. Entonces, él sabe que no cuenta con elementos para cambiar la Constitución, como sabía, y lo vuelvo a decir, ayer lo planteé en Cena de Grillos y más o menos esbozamos el argumento en la parrilla el lunes, Aminadab. Esta es una reforma de ley, está el plan B, luego viene la de los 20 dictámenes que pasaron literalmente de noche, en la noche más oscura de la Cámara de Diputados el martes pasado y en el Senado aquel sábado. Y ya les decía yo a mis brothers en Cena de Grillos, esto no tenía por qué haber sido. ¿Por qué? Porque en ambas cámaras contaba con la mayoría simple para darle orden, para darle estructura, para que aguantaran y esto sucedió y esto transitara. Sin embargo, parece que a propósito están jugando con los vicios legislativos y entonces están nutriendo el argumento para pegarle al Poder
Judicial. Me preocupa que mientras juegan con los argumentos para pegar al Poder Judicial, mandan grupos de choque a las puertas de la Corte para estar chingando, cabrón. Entonces, independientemente de que yo ya le haría como los ministros, no la chinguemos, ¿no? O sea, no jodan, esto no tiene ni siquiera no tendríamos por qué meternos a una discusión de fondo, porque esto no va a pasar, vaya, no hay condiciones, esto requiere una reforma constitucional y no tiene canicas para eso, y no se puede hacer con una reforma secundaria. Entonces, ¿a qué le está jugando con esta verborrea? Yo creo que simple y sencillamente es a calentar el ánimo, a meterle más presión a la olla express para que llegado el momento, pegado a las elecciones, haya calentado tanto el discurso que diga, yo estoy otra vez siendo gobierno, siendo el presidente, siendo el cabrón que más ha consolidado poder, diga, soy una víctima. Ahora hasta el Poder Judicial está en mi contra, cabrón. O sea, ¿sabes? Está alimentando la narrativa del 24. Ya la está construyendo con esto. Bueno, subrayé. Espérame, déjame. A ver, es que necesito reaccionar a lo que dijiste, porque va relacionado con lo de Octavio, pero nada más para precisar. Mira, lo primero, el presidente de la República, más que un discurso correcto, un diagnóstico correcto, yo lo que veo es que sí ha sido muy hábil para generar un mensaje que conecte con los mitos de la gente. Por ejemplo, ahorita Bogus ponía algo que es muy importante, ¿no? O sea, yo entiendo que todas las instituciones se tienen que perfeccionar, pero a ver, yo que sí llevo 40 años en la política, a mí sí me ha tocado ver cómo el sistema electoral se transformó de un control de las elecciones por parte del gobierno a lo que llegamos muy de avanzada en lo que fue el manejo ciudadano de las elecciones con un organismo autónomo, que fue descarrilado cuando el PRI, después de la multa que le pusieron por lo del Pemex Gate, empezó a meter cuotas para poder acotar eso, que eso fue lo que de alguna forma lo desbarrancó. Y que las pactó con el PAN. En lo que dices del Poder Judicial, a ver, yo puedo estar de acuerdo en que sí hay problemas, o sea, yo digo, sería innegable y sería absurdo, pero sin embargo, yo también veo que durante el tiempo de la transición mexicana, que se hicieron reformas y que se creó el Consejo de la Judicatura y que hicieron muchas cosas, bueno, evidentemente que va en la ruta, dijéramos, de modernizarlo y sobre todo como poder sí emergió, porque bueno, pues tú recuerdas todavía antes de que Ernesto Zedillo hiciera la reforma de la Corte, pues también era un poder que estaba también así totalmente sometido al Ejecutivo. Entonces, eso, yo lo que veo que es lo que dice Octavio, es muy claro. A ver, el presidente lo que está haciendo es todos los juegos de poder que hace, los da en función de su perspectiva de control del poder y de control de las elecciones para perpetuarse o para perpetuar esa visión de poder que tiene. A mí me queda claro que está en esa lógica. Y, por ejemplo, lo que hizo, y es algo que hemos dicho en programas anteriores, todos los planes del INE y de las reformas del Plan B, era simple y sencillamente para que se diera márgenes de intervención directa del gobierno en las elecciones para favorecer a los candidatos en Morena. O sea, ese es exactamente el punto. Y entonces todo esto hace lógica en eso, pero de pasada, entonces va minando, erosionando la credibilidad de las instituciones, porque justamente lo que tú dices, Armando, ¿verdad? Dices, es que lo que pasa es que todos saben que se compra la justicia, todos saben que la política y las elecciones están corrompidas porque se compran los votos, todo esto que dijiste. A ver, pero también el problema es que está reciclando ese discurso a lo que te lleva, no solamente es a que se sigue, a que sigue consolidándose esta capacidad de manipulación, porque pareciera que no tenemos salida. Y yo ahí es donde yo sí tengo como que una intención de decir, bueno, ahí extraño yo una oposición que te diga cuáles son las instituciones o el modelo político democrático que es vigente, que ha destruido y ha deteriorado, pero que llevan 4 años de no decirlo, ¿no? Ahí está. Ahí está el problema, porque no se ha planteado, o sea, la gente sigue pensando que el país sigue mal y va a seguir mal con el presidente. Entonces hay que apoyarlo porque él es el que medio nos defiende de un sistema corrompido, podrido, o sea, con los calificativos que él usa, porque no hay quien lo saque, ¿no? Y además porque los que lo pueden sacar son los que están desacreditados, son los que están apestados del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, Octavio, es de alguna forma lo que responde a tu pregunta. Y sumaría, digo, estando de acuerdo con la última conclusión que pusiste, es precisamente lo que hace que el presidente esté en su juego. O sea,
yo no justifico su juego, es más, lo que he dicho es, no me gustan las propuestas que ha planteado para esa evolución que se necesitaría, pero él por lo menos está poniendo propuestas. La verdad es que la oposición no ha puesto una sola, a la oposición solamente le ha alcanzado para en efecto atrincherarse, defender lo que la gente percibe como algo que no funciona del todo bien. Entonces, ese es el gran problema. Ahí cuando tú hablas de la oposición, es el gran hueco que hay. El gran hueco que hay es que no hay una alternativa y tal vez tenemos solamente la que plantea López Obrador. Y López Obrador en esta, digamos, en esta serie, digamos, de pérdidas de poder, si se puede decir, pérdidas de poder por la lógica seccional, la pérdida de poder respecto al judicial, no logró tener los votos suficientes que sí tuvo para la eléctrica, ¿eh? Sí los tuvo hace algunos meses. Está temblando, ¿no? Y está temblando fuerte. Está temblando cabrón aquí, porque para que yo esté en Ciudad Satélite y se sienta, el temblor está fuertecito. Aquí en Xochimilco, que tenemos el piso mojado, sí está temblando un poquito fuerte, pero ya está pasando, ya está pasando. Ya pasó. Sí, ya. Sí, ya pasó. Qué puta madre, yo dijimos cosas tan duras que hasta se movió la mesa. Oye, mientras no nos pongan la alerta sísmica en plena sesión como le hicieron el otro día, digo, porque, oye, es como declarar contingencia en los días de las manifestaciones contra el gobierno, ¿no? Oigan, a la audiencia que está viendo, este programa, ojalá ahí nos comenten si todos están bien y si ven algo ahí cerquita de sus comunidades, que lo comenten de volada. Te dio una buena sacudida, pero termina el argumento, esperemos que ya no haya y que oye, hay que invitar al Jaguar más seguido para que se sacuda todo. Es que por ser de Guerrero, ya ves, es lo que pasa. Claro. Bueno, yo lo que quería era confirmar y repito, estar de acuerdo con lo que dice Aminadab. En realidad, pues el presidente está en su juego, puede gustarle a unos o no, pero el presidente ya en este, digamos, momento, en este contexto de declive sexenal, donde se empieza a perder poder, él yo creo que mete toda su carne al asador y dice, va mi narrativa por encima de lo que sea, va mi narrativa y va toda mi mayoría a estrangular a la Suprema Corte. En fin, ahorita hablamos de qué es lo que creo que se tiene que hacer en ese tipo de contextos. Pero lo que me parece que es importante es él se ancla, como lo ha hecho siempre, en cosas que le hacen sentido a las mayorías, en cosas que están pendientes y que en cierto sentido le permiten mantener la narrativa de cuando fue candidato y por qué fue presidente. ¿Me explico? Claro, sus propuestas no terminan siendo las correctas, las adecuadas, he insistido en que no me gusta este tema de las votaciones, pero la gran bronca es que no hay nadie diciendo la alternativa, no hay nadie construyendo en 4 años el cómo debería ser el Poder Judicial y diciendo, oye, sí, hubo negociaciones entre el PAN y el PRI y hasta luego se metió el PRD para ver cómo se negociaban los distintos espacios de los ministros, de los magistrados. Esa chingadera ocurrió. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Que hoy lo que tenemos es una suerte de nudo, ¿no? Donde quien tiene chance de jugarlo la está jugando conforme al objetivo que tiene. Que si es ampliar su presencia en el poder, que si es ampliar su perspectiva, pues lo está pudiendo hacer precisamente porque hay una terrible ausencia del otro lado. Porque los otros, precisamente, no solamente cometieron errores, sino no hicieron nunca un autodiagnóstico que permitiera plantear, bueno, la corrección es esta. Y creo que en tanto eso no siga ocurriendo, vamos a estar enmarañados en defender simple y sencillamente una lógica. Ahí es hasta donde luego lo que dice el presidente hasta medio suena, en conservar. Cabrón, pues de lo que se trataba es de que esto evolucionara, incluso en una lógica, si quieres, hasta medio marxista, la propia lógica antitética de lo que estuviera planteando el presidente sería, no señores, vamos a redoblar el esfuerzo de evolución de la Suprema Corte y del Poder Judicial, pero eso no está ocurriendo. Entonces, dado que eso no está ocurriendo y que las propuestas nos pueden llevar a un subóptimo, chafa, pues hay que defender lo que hay ahorita. Eso no significa que sea estarle apostando a una evolución. Mira, vamos a ir concluyendo en 30 segundos para irnos rápido a tocar los temas que faltan. Aquí el problema, mira, rápidamente, en el caso del PAN, que es el que a mí me ocupa más, el problema es que cuando se hizo la transición, en los 40 años en los que estuvimos negociando con el PRI reformas económicas, políticas, etcétera, etcétera, desgraciadamente las reformas quedaron incompletas o se hicieron tarde porque muchas veces querían conciliar esa visión de futuro de lo que tú hablas con los intereses del pasado. Y entonces se hacían a medias. Esto tú lo viviste cuando fuiste senador, cuando fuiste diputado. Pero el hecho es muy sencillo.
Ahora cuando se pierde en el 2018 te quedas sin saber qué hacer porque no sabes si defender esas cosas que no eran tu proyecto, que eran un acuerdo y una negociación política que se hizo con otros actores en un escenario de pluralidad, etcétera, y entonces tú perdiste como que tu esencia, y ahí es donde yo veo que los partidos, que ahora en la alianza pues más o menos sigue la misma lógica de que estamos mezclando el agua con el aceite y no queda clara una perspectiva, porque construir una agenda desde tal diversidad sí está muy complicado, pero entonces el problema es que tú no tomas tu propia postura, o sea, tú dices, a ver, la reforma energética se quedó a medias, la reforma del Poder Judicial se quedó a medias, faltó la reforma de los juicios orales, o sea, tantas cosas que por la negociación no se concretaron en plenitud desde mi punto de vista, ya no has retomado cuál era tu perspectiva original, claro. y ahí es donde hay una ausencia que se recrudece porque pues todos están en la misma situación. Y otra cosa, mira, digo, para irnos al tuétano, porque si no se resuelve ese tuétano, la neta siempre vamos a estar dándole la vuelta a la noria. En esas negociaciones, la bronca es que se identificaron áreas de confort y empezó a crecer la corrupción de manera muy cabrona. O sea, sí vale la pena tener claro que los actores, ¿no? Muchos dijeron, pues ya estuvo, ¿no? Chingón, ya empezamos a funcionar y estamos en el poder. Y estoy hablando de todos, no en un contexto específico, porque fue sistémico el proceso. Pues muchas veces eso dijo, pues ¿para qué evolucionamos y para qué cerramos las grandes reformas si así como está ya funcionamos adentro? Claro, por eso hablo yo de la transición, o sea, todos entonces, los que participamos en eso, todos los que participamos. A mí me gusta mucho la expresión, tenemos lo que tenemos porque venimos de donde venimos, ¿no? Y hay que entender que de donde venimos, en efecto, hubo batallas históricas importantes que empezaron a sembrar la lógica de una república democrática con división de poderes, sin el partido de Estado. En fin, eso creo que es la parte bella de la historia. La bronca es que no solamente quedó trunco ese proceso porque muchas cosas en las negociaciones se fueron limitando, sino que los actores no solamente envejecieron, cabrón, sino que se volvieron parte de un proceso de decir, ¿ya para qué le aumentamos, cabrón? Si está toda madre, ¿no? Oye, pues está chingón ser partido en el poder y si nos parecemos más al partido único, y eso le pasó a todos, no solamente le está pasando a Morena, le pasó a el PAN en cuantos lugares gobernó, me tocó verlos en acción en Guanajuato, en Baja California, le pasó al PRD aquí en la Ciudad de México, ¿no? Donde pudieron los partidos políticos y los líderes, lo hicieron, pero no solamente lo hicieron en el pasado, lo intentaron hacer con la reforma del Tribunal Electoral, cabrón, hace unas 20 semanas, ¿no? Entonces, creo que es importante, no como una suerte de análisis filosófico. La verdad es que le vamos a seguir dando la vuelta a la noria, y a mí me gusta entender el momento en el que el presidente López Obrador pone un chorro de cosas sobre la mesa y es, digamos, un gran caos. Es como cuando yo fui secretario del campo ahí en Guerrero, ¿no? Y a mí me gustaba mucho que en Guerrero, cuando hay que resembrar, pues de repente los campesinos le meten en un pinche cerillo la famosa rosa tumba y quema que se llama Tlacolola allá en Guerrero, ¿no? Y antes de eso, antes de meter la yunta, pues le prenden fuego y de repente le prenden fuego y pues agarras ahí un perro que andaba ahí pendejeando o una ardilla, en fin, ¿no? Y luego viene la yunta, que es la que oxigena. En cierto sentido, Andrés está haciendo eso. Sé que no puede no compartir conmigo la parte positiva al final, pero esa parte positiva al final es parte de la reflexión que estamos teniendo ahorita. ¿Dónde está la nueva semilla? ¿Dónde están las nuevas propuestas para evolucionar la Suprema Corte y evolucionar el Poder Judicial? La neta están carentes, no solamente en la oposición, en la discusión de la academia, en la discusión social. Entonces creo que vale la pena, hoy que se tiene que defender a la Corte, subrayo porque tú lo preguntabas, hay que también empezar a plantear ¿y cómo vamos a evolucionarlo? Eso también se tuvo que hacer respecto al INE y no se hizo. Entonces creo que esa es la energía que está, y esa energía es la que va a ponérsele en contra a Andrés Manuel en el proceso electoral. Si alguien la resuelve, adentro de Moreno o fuera, esa persona va a ganar a la sociedad que quiere evolucionar. Es un poco como yo veo el asunto. Creo que coincidimos ahí en ese sentido, tanto Aminadab somos y yo. libertarios. No, pero bueno, yo soy, Aminadab dice, se mantiene en el obscurantismo del humanismo del siglo XVI. Cálmate. El humanismo del siglo XXI que no es ni antropocéntrico ni religioso, cabrón, así que tranquilo. A ver, vámonos con respuestas de 30 segundos.
renuncia otro personaje más cercano a Marcelo para irse a hacer campaña. 30 segundos, Aminadab. Yo pienso que es una prueba de que la sucesión, con todo y que el presidente traiga un gran control sobre Morena, no está tan resuelta, puede haber fisuras, se van a abrir márgenes de acción, porque evidentemente ya a la hora de la verdad, pues no todos van a acatar la línea presidencial, ¿no? Se acaba el poder y todo el mundo empieza a ver cómo lo controla. Demasiado temprano el movimiento de los equipos de los candidatos, mi querido Armando, de las corcholatas, porque ellos no son candidatos, ellos son viles corcholatas porque están esperando el destapador, ¿no? Yo creo que Marcelo está en su juego, está haciendo lo que le toca y está tratando de levantar la voz frente a lo que él lee, y muchos de acá leemos, pues una predilección y unos dados cargados en favor de una candidata o eventualmente de una candidata y un plan B, si lo quieren ver así. Entonces, me parece que él está haciendo su juego. Yo creo que él va a tener que buscar conectar con distintos ámbitos. A mí en lo personal, y lo subrayo, creo que a él le alcanza para ser presidente de la República, ¿no? A mí me parece que si él fuera candidato por Morena y ganara la presidencia, lo quiero subrayar un poco por cómo veo este escenario de cambio, él podría entender este tipo de procesos, relación con el movimiento social de izquierda y planteamientos de política pública y transformación de instituciones. Creo que es ahí donde Marcelo se tendrá que mover, y bueno, ya empezó a mover sus fichas porque está mandando señales. Pues yo me voy a empezar a mover porque si no, me la van a querer ganar a la mala, ¿no? Bueno, es que no es que se las ganen a la mala, ¿no? Es que tiene que estar en el radar del viejito y ya quedó muy claro que el viejito tiene el dedo más en Bucareli que en otro lugar, ¿no? Acuérdate que Marcelo ya perdió una vez con Camacho y sabe lo que es. Marichelo, Sí. el Pero, gordo. a ver, él estaba en el equipo de Camacho cuando aspiraban a suceder a Carlos Salinas, él sabe, eso están hasta los libros publicados, sabe lo que es una sucesión presidencial en donde no eres el elegido. Otra de 30 segundos. 3 de mayo, con bombo y platillo, en una mañanera, dice el presidente que ya está lista, que ya va a estar en las calles, que ya habrá vacuna patria, que ni es patria porque se hizo en Estados Unidos. No, habían dicho que iba a ser del CONACYT y no sé qué chingado. CONACYT que por sus decretazos y sus locuras ahora se transformó en otra pinche locura, donde hay militares y bueno, ya saben, esto y también ya fue objeto de otros programas. Y el 5 de mayo, tan solo 2 días después, la Organización Mundial de la Salud llega y le da un zape y le dice, señor, está usted un poco retrasado en los dos sentidos, en el tiempo y en su cabecita, y se acabó la pandemia, ¿no? Estos cabrones no dan una. 30 segundos, Aminadab. No, a ver, el problema es que, mira, no hay sistema de salud, no hay directiva de salud, desaparece todo, ya ves el Consejo de Salud General pela, ya sabemos que no hay vacunas, que no hay atención, sabemos que el IMSS no puede darle atención a 50 millones de personas que no cotizan, que fue lo que daba la cobertura del Seguro Popular. Entonces, mira, todo eso lo único que nos habla es de que esa propuesta de que iba a ser un sistema de salud como el de Dinamarca fue una tomadura de pelo para todos los mexicanos. Sí, a mí te diría, me preocupa el sistema de salud, me preocupa que ellos mismos hayan planteado quitar al INSABI y que den una muestra de que una propuesta que siempre fue criticada, que fue la de quitar el Seguro Popular, haya, a ojos incluso de ellos, pues ha sido un fracaso, ¿no? Eso me preocupa porque esa va a ser una de las herencias importantes de este gobierno. Lo quiero decir en el contexto de bueno, la patria pues es una más de estas decisiones que no necesariamente fueron las mejores, fueron más de coyuntura, pero fíjense que vale la pena que la audiencia lea El Liberal Salvaje que acaba de salir en Nexos, vale la pena, porque sé que gusta buen texto. Sé que gusta criticar al López Obrador, pero ahí hay políticas públicas que sí le están sirviendo a la raza y que hablan de por qué Andrés tiene apoyo. El tema de los adultos mayores le ha hecho la diferencia a muchos millones de personas. Vale la pena tenerlo claro porque a final de cuentas, como cualquier gobierno, tiene claroscuros. Lo que pasa es que este gobierno es más agrio en su manera de llevarse con la gente, ¿no? Pero lo quiero decir en ese contexto, cerrando, ¿no? Sé que eran 30 segundos, pero INSABI, un fracaso, una mala broma la vacuna patria,
pero vale la pena también subrayar que sí hay políticas que le hayan salido y la de los adultos mayores vale la pena, pues sí tenerla como un acierto para tratar de tener una visión equilibrada, tanto en la crítica como en lo que sigue hacia adelante, ¿no? Yo sí recomiendo demasiado ese texto, El Liberal Salvaje, porque además es una revisión de un texto que viene creo que desde el 2012, si bien recuerdo. 2010, lo han Desde el hecho 3 10, veces. desde el 10, vale mucho la pena el texto. Es de, no es de Aguilar Camino, ¿sí? Bueno, lo sacó Nexos, son 3 personas que lo sacaron, ¿no? Ahorita te doy los nombres. Sí, muy buen texto, porque además... Esa es la portada de Nexos. De esta, sí, es un gran texto, la revisión del texto. Bueno, vamos rápido, hablando de la herencia del Guido señor... Lara es uno de los estadísticos. Hablando de la herencia de López, que tanto le preocupa, pues su estirpe, su herencia directa, sus hijos, los tribagos o estos balagardos, como le quieran decir, salieron finos. Pues resulta que otra vez la casa donde vive José Ramón trae exactamente el mismo conflicto de interés que traía con la casa gris allá de Baker Hughes, y también el otro muchacho, pues tuvo una red de tráfico de influencias que ya hasta el Tizoc de la Cuarta Transformación, Gibran, dice que sí, que es todo un capo, que es todo un Don Corleone de la 4T, el chiquitín, este tierno querubín de Andresito. Mi querido Aminadab, dale. Mira, es muy sencillo. Mira, a este gobierno le encanta fabricar mitos, ¿no? Y dicen que ahora sí que sus hijos no son ladrones y que 100 millones no son nada. Y bueno, ya sabemos que se dan muchas justificaciones, pero cuando él se encarga de denostar o sea, dice Armando que es más amargo, no, a ver, ha agredido a la sociedad, se ha dedicado a señalar a periodistas, a empresarios, etcétera, etcétera. Y entonces yo por eso lo único que digo es que a los hijos del presidente, por sobre todo, más por el tema de Segalmex, que también están ahí involucrados, con mucha justicia tenemos que denominarlos el cártel hereditario. Eso es lo que son. Mira, yo digamos, creo, ya me estoy dando cuenta que en este programa me toca hacer un poquito de abogado del diablo, medio para equilibrarla. Pero yo cuando escuché el reportaje de Latinus, me quedó esta sensación de que falta un poquito más de investigación. O sea, sí me queda esta condición de que hay... Yo debo confesar que también lo siento forzado. O sea, ahorita digo algo de eso. Sí es una investigación que le falta profundizar, ¿me explico? Y el problema es ese. La oposición, en vez de ponerse a construir cuál es el planteamiento para el Poder Judicial, que es algo que le pueda hacer sentido a la gente, se ha esmerado solamente en ver por dónde chinga Andrés Manuel. Y eso me parece que ya a estas alturas debería darse cuenta que no le está dando todo el resultado posible. A ver, estando... Ese tema, esto que estás diciendo, Armando, fue justamente, creo que uno de los temas centrales ayer en Cena de Grillos, donde les decía, es que puta, les avientan la bola de estambre y ahí van, cabrón, todos, claro, y están cayendo en una tras otra. Lo que les decía, a ver, el tema de los migrantes calcinados, carajo. Era el Ayotzinapa de López Obrador y ya les aventaron otra pinche otra bola de estambre y ahí fueron los idiotas a perseguirla como el gatito tierno que cayó naturalmente, cabrón. Oye, nada más aguántame de algo. Mira, aquí, a ver, tienes razón, Armando, pero hay un problema. No puedes tú concentrar solamente o en críticas o en propuestas. Tienes que hacer las dos cosas. Y yo, más allá de lo de Latinos, a mí lo que se me hizo patético fue cuando fueron los de Mexicanos contra la Corrupción a la casa esta donde estaba José Ramón, y la única reacción que tuvo él, váyanse. O sea, o le hablo a la policía. O sea, perdón. O sea, eso justamente en la calle, es cabrón. La actitud de alguien a quien lo agarran con las manos en la masa. Perdón. Mira, yo digamos, yo entiendo, digamos, el combate político que ahora hay, especialmente que es un combate mediático de dos segmentos que buscan contrastarse, y entiendo, digamos, que se busque precisamente tener temas que peguen, digamos, o que busquen centros de gravedad contra el oponente. Lo hacía la izquierda cuando otros gobernaban, es perfectamente entendible que ahora se busque hacerlo a la izquierda en el poder. Lo que quiero solamente subrayar es que faltaría tal vez un poquito más de profundidad, ¿no? Digamos, yo estoy hablando
específicamente de este tema en el que te junta y como que te presume cosas, ¿no? Te hace como que ciertas presunciones que no necesariamente tienen ligas, ¿no? Y entonces, claro, sale Loret, hay esta gran cosa, y entonces todo el mundo entra al tren del mame, ¿no? O a esa bola de pelos, ¿no? Que luego el pedo es que se le mete a la oposición y se atraganta como le pasan a los gatos, ahí están, ¿no? Pues porque les inventan algo nuevo o saca algún otro distractor o viene un putazo fuerte de decir, miren, y ustedes, y te sale García Luna, y ay, cabrón. O sea, lo que quiero decir es, ha habido un mal diseño de estrategia de parte de la oposición. Me parece que las propuestas de Andrés Manuel han sido realmente chafas, lo subrayo un poco para entender que ha sido equivocado, digamos, la forma de resolver una problemática, pues que ahí está, y que hoy todavía la gente quiere que se resuelva. A donde sí la logró resolver, lo subrayo, en el tema de adultos mayores, pues obviamente como cualquier gobierno, ahí lo va a laurear, lo va a vender, lo va a vestir la mona y a todo el mundo se le va a enseñar. El problema es que enfrente no hay quien le esté enseñando las cosas que están funcionando mal. Esto de los 40 del Instituto Nacional de Migración, pues era para que ahorita la oposición estuviera esmerada, ¿no? En revisar, pues el tema del capítulo 42 está terminando ahorita. O sea, es una historia que no solamente tiene el episodio de 40 personas que desafortunadamente fallecieron, es todo un episodio que tiene que ver con una lógica de relación con los Estados Unidos, que en este momento nos va a volver a hacer crisis, cabrón, ¿no? Porque somos, para efectos prácticos, tercer país seguro, ¿no? Pero digamos, segurísimo, acordada, transparente y sin presupuesto y sin capacidad institucional, pues para cuidar la vida de esa gente. Bueno, haría sentido que ahí hubiera más desmenuce, más seguimiento, etcétera. No, pero seguramente vamos a tener mañana a Kenia, mi amiga, ¿no? O a cualquiera de ellas, ¿no? Porque, pues ni modo, todo es mediático, a ver, no solamente es mediático. Sí, pero a ver, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Espérame. Ya tenemos que acabar, 10 segundos. Como dice Álvaro Delgado, los indicios son que sí son ratas. Punto. ¿Estás citando a Álvaro Delgado? Sí, digo, pues ay, cabrón. Digo, es para que recuerden, hoy, así dice que, oye, ustedes los académicos se basan en hechos y nosotros los periodistas en indicios. Bueno, pues ahí están los indicios. Ahora, pero solamente para sumar, y ya está acabando el tiempo para ser precisos, ¿no? Cada quien le toca hacer su parte, ¿no? A los comunicadores hacen su parte, la política de comunicación es una. Exacto. Pero sí creo que lo que nos queda debiendo mucho este momento político como sociedad es propuestas que verdaderamente nos digan hacia dónde va el futuro de este país. Digo, lo critico en Andrés Manuel, pero del otro lado, no mames, la pinche carencia que hay. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Estamos de acuerdo. Yo por eso sigo esperando al presidente de mi partido que haga eso, pero bueno, aquí seguimos. Bueno, oye, Marco con K. Te vas a quedar esperando, cabrón. Bueno, sí, al rey del voto del lado rojo. Me lanzaré para ver si rectificamos eso, pero ya veremos. Esos dos cabrones no se hace uno, chingado. Oigan, yo sabía que teniendo este panel de lujo, iba a ser imposible acotarnos a los tiempos de Wow, a los 52 de un programa estándar. Gracias a todos los amigos de Alterno 180, gracias a toda la gente que nos viene siguiendo de Observatorio Ciudadano, de RIT TV, de RIT Noticias, gracias a los que nos van siguiendo en las redes de un servidor, gracias a Yedid, que siempre anda aquí muy movida en los comentarios. No olviden compartir estos programas, darle like, suscribirse a los canales, activar las notificaciones, no se pierdan los contenidos. Gracias, mi querido Jaguar, es una chulada, espero ya tenerte más por acá de manera más seguida para polemizar así sabrosón. Gracias a mí, Nadab, gracias al equipo de producción de Wow MX, nos vemos en un siguiente video. ¡Wow!